Tania, está silenciada. Excelente. Y yo hablando como mensa. A ver, ahora sí. Problema 7 del capítulo 32. Es para explicar el concepto de la intensidad de corriente, ¿no? Entonces, aquí dice, se establece una corriente en un tubo de descarga de gas cuando entre los dos electrodos del tubo se aplica una diferencia de potencial lo suficientemente elevada. El gas se ioniza, ioniza, ¿qué es ionizar? Que se separan las cargas positivas de las negativas, ¿no? Los electrones se mueven hacia la terminal positiva y los iones positivos con una sola carga hacia la terminal negativa. Este precisamente lo escogí porque es un caso en el que, como estamos hablando de gas, sí tenemos iones positivos y tenemos iones negativos. Entonces, por eso es que aquí sí podemos hablar de cargas que se mueven, que se ionizan, ¿no? O sea, los positivos se atraen hacia la placa negativa y los negativos hacia la placa positiva. Bueno, todo esto para hacer choro, ¿no? En realidad la pregunta dice, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la corriente en un tubo de descarga de hidrógeno por el cual se mueven 3.1 por 10 a la 18 electrones y 1.1 por 10 a la 18 protones a través de la sección transversal de un tubo por cada segundo? Entonces, en mis datos, yo tengo que los electrones pues van a ser 3.1 por 10 a la 18 y los protones pues 1.1 por 10 a la 18. Tiempo, 1 segundo, ¿no? Dijimos por cada segundo, pues tiempo, 1 segundo. Ok. Ahora, aquí vemos más de cerca. Aquí en la primera imagen de la izquierda pues tenemos precisamente este proceso de ionización, ¿no? Donde se separan las cargas en el tubo. Ahora, ya más de cerca, tengo yo en la imagen de la derecha mi sección transversal. Entonces, los electrones, la carga negativa, se va a mover hacia la izquierda y los protones hacia la carga derecha. Entonces, mi diferencial de carga en este caso va a ser precisamente toda la carga que pueda pasar por esa sección transversal en ese tiempo. ¿Están de acuerdo? Entonces, en mi fórmula ya tengo I igual a dQ sobre dA. dQ va a ser mi total de cargas negativas, 3.1 por 10 a la 18. Ese va a ser mi total de cargas negativas. Más mi total de cargas positivas, 1.1 por 10 a la 18. Esa va a ser toda la carga que va a cruzar mi área, ¿no? Mi área transversal. Y ahora eso, yo lo tengo que multiplicar por la carga que tiene cada uno, ¿no? O sea, esto que tenemos aquí solamente es cuántos van a pasar por cada uno. Y ahora el valor de esa carga, pues evidentemente es E, ¿no? Eso que preguntaban, E hace rato, E es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ese es el valor de la carga del electrón y pues es la misma que la del protón, ¿no? Entonces, todo esto que está arriba va a conformar mi dQ, mi total de carga que va a pasar en ese pedazo de área, en ese pedazo de tiempo. Y de hecho aquí me equivoqué porque era dt, no dA. Es dt, dq sobre dt, ¿no? Mi total de carga por mi total, sobre mi total de tiempo. Entonces, mi total de tiempo dijimos que era un segundo, ¿está? Y al final, pues entonces haciendo esta operación, si quieren la pueden hacer en su calculadora, pero yo la acabo de hacer hace rato. Y si no me tiene ningún dato mal, me dio I igual a 0.672 unidades coulombs sobre segundo. ¿Sí? Coulombs sobre segundo. Y pues coulomb sobre segundo es amper, ¿no? Entonces es 0.672 amperes. Y ahora me preguntan la dirección de I. Bueno, pues nosotros ya hemos dicho que que I se va a mover en el sentido convencional de flujo, ¿no? Que va a ser opuesto al movimiento de las cargas negativas. O bueno, o va a ser el mismo que el movimiento de las cargas positivas. Entonces, mis cargas positivas, ¿a dónde se mueven? De izquierda a derecha. Entonces,
también mi I se va a mover de izquierda a derecha, que es lo que tengo aquí abajo, del positivo al negativo. ¿Preguntas de eso? No eso, pero yo tengo la pregunta por qué en el DQ pusiste 3. O sea, Ah, por esto. ya mañana Ajá. tantos palos. Es lo que... Déjame ver con otro color. Mi DQ en este problema representa toda la carga que va a pasar por mi sección transversal en determinado tiempo. Eso no es toda la carga que va a pasar por mi conductor, solamente toda la carga que va a pasar por mi sección transversal. Entonces, como estamos diciendo que va a ser toda la carga, esa carga va a incluir todos mis electrones más todos mis protones que van a pasar por esta área de aquí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, como en el problema me dice que van a pasar 3.1 por 10 a la 18 electrones y que van a pasar 1.1 por 10 a la 18 protones, yo voy a sumar esos dos valores para definir toda la carga que va a pasar por mi unidad, por mi sección transversal. Y ahora, eso es solamente definir cuántas partículas negativas y cuántas partículas positivas van a pasar. Pero ahora, además, eso yo lo tengo que multiplicar por el valor de mi carga, ¿no? Porque pues no tiene sentido que sumes la cantidad de electrones y protones si no dices cuánta carga es, ¿no? Entonces, por eso estoy sumando esto. Son todos mis electrones, estos son todos mis protones, y esta es la carga de cada una de mis partículas, sean positivas o negativas. Entonces, todo eso me va a dar mi DQ que está acá. Y yo lo voy a dividir entre mi DT, que me dicen que es de 1 segundo. Entonces, aquí está ya 1 segundo. Sí me expliqué mejor por qué lo sumé. Ok. Bueno, entonces ya está este. Después, en 3211. Quitar esto más. El 11. Aquí está. Bueno, el 11 dice: cerca de la Tierra, la densidad de protones en el viento solar es de 8.70 centímetros a la menos 3. ¿Por qué centímetros a la menos 3? Porque estamos hablando de densidad de protones, ¿no? Entonces, mi densidad de protones significa que en 1 centímetro cúbico, en una unidad de volumen, yo voy a tener un protón, 2 protones, 3 protones, ¿no? En este caso me dice 8.7, entonces yo voy a tener 8.7. No significa que voy a tener un electrón partido a la mitad, sino más bien que a lo mejor en tres unidades de volumen, yo completo mis 26 electrones, ¿no? Pero si nos reducimos únicamente a una unidad de volumen, pues voy a tener 8.7. No, o sea, sí, no sé si me entienden, o sea, no es que tenga exactamente 0.7 y en el otro 0.3 de un electrón, sino que a lo mejor en el total yo tengo un número entero, pero si lo dividimos entre todas las unidades de volumen, en una sola unidad de volumen yo solamente voy a tener 8.7 en este caso. Entonces, ¿por qué centímetros a la menos 3? Porque es como decir que yo tuviera 8.7. ¿De qué estamos hablando? De electrones, ¿no? Protones. Entonces yo tengo 8.7 protones por cada centímetro cúbico. Eso es lo que quiere decir el menos 3. Pero obviamente está puesto como menos 3 porque este centímetros cúbicos está abajo, ¿no? Y pues sabemos que cuando lo pasamos hacia abajo, abajo de la división, en el denominador, pues se va a poner el menos 3, ¿no?
Entonces, por eso 8.7 centímetros a la menos 3, porque es 8.7 protones por cada centímetro cúbico. Entonces, bueno, ya, esa es mi densidad de protones, ¿no? Por unidad de área. Y luego dice que su velocidad es de 470 kilómetros por segundo. El primero A, encuentre la densidad de corriente de estos protones. Ok, primero nos piden densidad de corriente, ¿no? Nos dan la velocidad y nos dan la densidad de protones. Entonces yo de esta fórmula voy a despejar la J, ¿no? Y entonces aquí tenemos J. J va a ser igual a mi velocidad de arrastre, 470 kilómetros por segundo. Puse el factor de conversión porque pues no lo vamos a hacer en kilómetros, lo vamos a hacer en metros, ¿no? Entonces, por 1000 metros sobre 1 kilómetro para tachar los kilómetros y quedarnos con los metros. Por 8.7 por centímetros al menos 3, ¿no? Que es la cantidad de protones en este caso. Pero pues otra vez tenemos centímetros y los queremos en metros, ¿no? En todo en las mismas unidades, entonces centímetros se van con centímetros, nos quedan metros. Y por último E, que es la carga de mi electrón. Que bueno, dijimos que la carga del electrón y la carga del protón es la misma, entonces solamente ponemos la carga aquí. Y ya haciendo esas multiplicaciones, pues nos va a dar, igual si quieren intentarlo, 6.54 por 10 a la menos 12 amperes sobre metros por segundo, que eso pues va a ser igual a 654 nanoamperes sobre metros por segundo, que es la respuesta que viene en el libro. Pero bueno, la verdad, a mí me gusta más dejarlo así, porque pues lo dejas en unidades del sistema internacional, ¿no? Pero pues bueno, cada quien. Entonces, ¿ya alguna pregunta de esto que hice? No, Ok, entonces, Yo sí tengo una, ¿cómo vamos a saber cuando se necesite ocupar el factor de conversión? Por ejemplo, hay que lo ocupaste de metros a kilómetros. porque bueno, o sea, en realidad puedes no usarlo, pero la verdad es que al final te haces más bolas de que, a ver, lo dejé en kilómetros, pues te dicen que, o sea, a la mera hora cuando tú expresas los resultados, generalmente te piden que lo expreses en unidades del sistema internacional. Y en el sistema internacional, pues no tenemos kilómetros, tenemos metros, ¿no? Tampoco tenemos centímetros, tenemos metros. Entonces, todo, por eso yo lo convertí en las mismas unidades, porque también no puedes multiplicar kilómetros y luego acá tener centímetros. O sea, es mejor convertir todo a una sola unidad. Si quieres, lo puedes convertir todo a kilómetros. O sea, en vez de convertir estos kilómetros, solamente dejar así como kilómetros, no pones esto de aquí, y esto sí lo conviertes a kilómetros, ¿no? En vez de metros, lo conviertes a kilómetros, y al final, pues tú vas a tener amperes sobre kilómetro cuadrado. Pero esa no es en el sistema internacional, no es la medida, no es la unidad en el sistema internacional. Entonces, a lo mejor después de eso te van a decir, pues conviértelo al sistema. Y de todas formas vas a agarrar el factor de conversión y le vas a poner 1000 metros. Bueno, aquí vas a poner 1 kilómetro y abajo 1000 metros. Y vas a convertirlo al final para tener las unidades, ¿no? Entonces, pues yo la verdad, para no hacerme bolas y para tener todo en unidades del sistema internacional, si yo veo kilómetros, si yo veo nanómetros, si yo veo centímetros, decímetros, milímetros, todo eso, prefiero una de dos. O cuando me dan los datos, aquí mismo decir, bueno, hacer el cambio, o en las operaciones indicar la conversión para que me quede todo en unidades del sistema internacional. Gracias, ya. me No quedó es claro. algo que sea obligatorio, pero para no hacerte bolas, la verdad yo prefiero hacerlo de una vez. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Déjame borrar esto. Bueno, no. la pregunta 2 dice,
si el campo magnético de la Tierra no los desviara, los protones chocarían con ella. ¿Qué corriente total recibiría la Tierra? Entonces dice, ¿qué corriente, no? ¿Qué intensidad de corriente recibiría? Entonces ahora vamos con la fórmula, ya teniendo la J, pues con la que podemos encontrar la intensidad, ¿no? Entonces, pues, J igual a I sobre A. Despejamos la I, igual a J sobre A. Entonces ahora, J, pues ya la tenemos, ¿no? El área que vamos a tener aquí, pues va a ser pi por radio al cuadrado, ¿no? De la Tierra, obviamente el radio de la Tierra. Entonces, en este caso, a lo mejor sí les dan el valor, a lo mejor no, pero bueno, yo lo busqué en internet y pues aquí está, 6.37, ¿no? Kilómetros. Entonces, aquí yo lo hice también, aquí lo pasé directamente a metros. Y entonces, pues a la hora de hacer mis operaciones, solamente puse lo que me dio aquí, 6.54 por 10 a la 12. ¿Por qué? Porque son amperes sobre metro. Amperes sobre metro, entonces yo no puedo multiplicar por kilómetros acá. Por eso lo convertí a metros, y entonces aquí pi por 6.37 por 10 a la 3 metros. Todo en las mismas unidades al cuadrado, y ya eso me da I igual a 83.4 megaamperes, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Que creo que solo falta un problema. Aquí está. 32.13. 32.13. Ahí está, a ver, dice. ¿Cuánto tiempo le toma a los electrones pasar desde la batería de un automóvil hasta el motor de arranque? Puro choro que no nos sirve. Lo que nos sirve es esto. Supóngase que la corriente es de 115 amperes y que los electrones viajan por un alambre de cobre de 31.2 milímetros cuadrados de área de sección transversal y 85.5 centímetros de longitud. Entonces, veas el problema muestra 2. Bueno, ¿por qué quiere que vayamos al problema muestra 2? Porque vamos a ver esto que yo anoté aquí, que dice, ¿dónde están los controles de Zoom? Regresar al problema es lo que yo les enseñé de la N, y pues yo ya lo puse aquí, ¿no? Ahí. N igual a 8.49 por 10 a la 28 metros menos 3, ¿no? A la menos 3. Entonces, bueno, este es N, ¿no? Este es nuestros electrones, ¿no? Entonces ya teniendo este dato ahora sí, nos están pidiendo delta T, ¿no? O sea, el cambio en el tiempo o cuánto tiempo le va a tardar, lo mismo. Entonces, ya habíamos dicho que esta fórmula pues, la sacamos de la velocidad va a ser igual a la longitud sobre el tiempo y pues obviamente nos queda esto que despejamos de aquí, ¿no? Entonces, ¿tenemos el tiempo? No, es lo que queremos encontrar. ¿Tenemos la longitud? Sí, pero no tenemos la velocidad de arrastre. Entonces vamos a sacarla. Velocidad de arrastre es igual a J sobre N por E, ya habíamos dicho. Pero J es igual a I sobre el área, ¿no? Entonces eso nos va a dar que BD va a ser igual a la intensidad. Bueno, aquí otra vez me faltaron las flechitas, no se las puse. A la intensidad de corriente sobre N por la carga del electrón por A, ¿no? Entonces, sustituyo mis datos. ¿Cuánto es I? Ya dijimos 115 amperes. ¿Cuánto es N? Ya dijimos que esto lo sacamos con la fórmula que les enseñé hace rato. Y está en el problema muestra 2. ¿Cuánto es la carga del electrón? Ese es el que nos debemos saber ya siempre, siempre, siempre. 1.6 por 10 a la 19 coulombs. ¿Y cuánto es? Que pues también ya lo teníamos, ¿no? Igual, yo hice mis conversiones a metros, para tener todo el sistema internacional. Entonces, una vez que hago esta operación, me da BD igual a 2.71 por 10 a la menos 7 metros por segundo porque es velocidad, ¿no?
Entonces, una vez que tengo BD, pues ahora simplemente divido L entre BD y me va a dar tiempo igual a 31.000, ¿qué? No, 303.151.015.51 segundos. Y lo pasé a minutos porque no, pues este número, o sea, sí está en sistema internacional, pero este número está muy grandote. Entonces, pues se ve más tranquilo acá, ¿no? En minutos. Y pues ya, así es como sacaríamos el tiempo en este caso. ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Bueno, entonces, sobre todo, incluyendo unos problemas. Bueno, aquí está lo de N. Eso es lo mismo que está en el problema mostrados. Después vamos a lo que es resistencia, resistividad y conductividad. Aquí no puse problemas porque la verdad está muy sencillo de explicar. Bueno, esto lo tenemos como la ley de Ohm, ¿no? Ya habíamos dicho. Bueno, yo me lo sé así. Victoria, reina de Inglaterra, ¿no? Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Eso quiere decir que la resistencia pues es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Y se mide en ohms. Ohms pues es nuestra unidad que no es en el sistema internacional, pero es la que usamos para medir resistencia. Y pues eso es igual a 1 volt sobre ampere, ¿no? Entonces dice que la resistencia es la oposición al flujo de electrones o al flujo de la corriente eléctrica en un circuito, ¿no? Y un resistor pues va a ser un conductor que tiene la función de proporcionar determinada resistencia en un circuito eléctrico. Su símbolo pues ahí está. Y pues eso es todo lo de resistencia, vaya, o sea, es nada más entender su relación en la ley de Ohm, saber que sus unidades pues son volts sobre ampere, que son ohms, y pues ya, eso es todo. Por eso yo lo vi eso muy sencillo, y más yo creo para los que están en sistemas y los que están en máquinas. A lo mejor para los de programa cuesta un poco más de trabajo, pero no es un concepto muy complicado. Aún así, ¿alguien tiene alguna duda de esto, de la resistencia? No, pero podías hacerle un poquito más arriba por lo del número de Avogadro en lo que le tomo acá. ¿Esto? Ya, listo. Resistencia, resistividad. Ahora, resistividad es algo muy parecido a la resistencia, pero la resistividad es una característica particular de cada material. O sea, la resistividad va a cambiar del aluminio al cobre, al hierro. Entonces, hay una tablita que está en la página 122. De hecho, aquí se las enseño, si la tengo. Aquí, ¿no? Creo. Esta tablita. Y pues yo diría que no hay que aprenderse todos. Yo solamente voy a aprender la de la plata, el cobre y el aluminio. Los primeros 3. Y generalmente en los problemas también te la dan. Pero bueno, pues por cualquier cosa, si se lo quieren aprender, supongo que son los que más vamos a usar. Entonces, bueno, dijimos que es una característica particular de cada material. Entonces, esta resistividad va a ser igual al campo eléctrico sobre la densidad de corriente, ¿no? Entonces aquí tenemos campo eléctrico, pues ya sabemos que es igual a voltaje sobre, ¿no qué? Volts sobre metros. Y la intensidad de corriente amperes sobre metros cuadrados. Entonces al final nos va a quedar ohms por metro. O sea, la resistencia se va a medir en ohms y la resistividad en ohms por metro. Y bueno, ahí está la traducción al modelo vectorial, ¿no? Entonces dice, nota, estos modelos son solo válidos para materiales isotrópicos, que son los que tienen las mismas propiedades eléctricas en cualquier dirección. Entonces, yo supongo que sí saben cuál es el componente eléctrico o electrónico que no aplican en estos modelos.
que viene siendo el diodo, ¿no? El diodo solamente tiene un sentido de corriente y del otro lado pues funciona como un aislante, ¿no? Entonces, para estos materiales, estos diodos, pues no aplican estos modelos, ¿no? Y bueno, la relación que tenemos de la resistencia con la resistividad, pues es esta. Que dice, para cualquier conductor geométricamente regular y de material conocido, pues vamos a tener que la densidad, la resistividad va a ser igual al campo sobre J. Ya tenemos todo eso. Pero nosotros sabemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Entonces al final vamos a tener este modelo que está aquí, que la densidad la resistividad va a ser igual a la resistencia por el área sobre la longitud, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos concluir que los factores que intervienen directamente en la resistividad de un conductor va a ser la figura o la forma que tenga este conductor y su resistencia, ¿no? Y bueno, pues ya entonces aquí nosotros tenemos este modelo y pues tenemos que la resistencia también se sigue midiendo en ohms, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Es el campo eléctrico, ¿no? Sí, Ok, ya. Gracias. A es el área y L es la longitud. sí. Por eso dice conductor geométricamente regular y de material conocido. Bueno, si no hay más dudas, pasamos a lo que es ley de Ohm. Que esto, bueno, en la primaria, secundaria, vilmente nos mintieron, ¿no? Porque nos dijeron que la ley de Ohm era ese triangulito de voltaje sobre resistencia e intensidad de corriente, ¿no? Pero la realidad es que la ley de Ohm no tiene ese modelo en específico. Ese modelo que nosotros pusimos de que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, es un modelo que aplica tanto para los elementos óhmicos, o sea, que obedecen a la ley de Ohm, como para los que no la obedecen. O sea, eso es independiente de la ley de Ohm. La ley de Ohm lo que dice es que un dispositivo conductor que obedece a esta ley solamente si la resistencia entre cualquier par de puntos es independiente de la magnitud y polaridad de la diferencia de potencial aplicada. Eso es lo que dice la ley de Ohm. Pero, bueno, normalmente se relaciona con ese R igual a B sobre I, pero no es exclusivo de esos materiales. Eso es lo que hay que entender, que incluso los materiales que no obedecen a la ley de Ohm también funcionan con ese modelo. ¿Sí? Sí. 10 minutos otra vez. Bueno, vamos a apurarnos. A ver, permítanme tantito. Ya está. Bueno, el problema es el 3243. Vamos a bajar otra vez. Me pasé. 43, aquí está. Este es el bueno. Dice, calcule el tiempo libre medio entre colisiones de los electrones de conducción del aluminio. Ahora, este era el que les decía. Cada átomo de aluminio contribuye con 3 electrones. Si se regresan a
al problema muestra 2 donde calcula el N del cobre, ahí nos dice que el cobre particularmente contribuye con un electrón de conducción, pero el aluminio contribuye con 3. Entonces es por eso que yo en mi modelo de N, cuando voy a sacarlo, le pongo ese 3. Obviamente no le puse el 1 en la otra porque pues es obvio, ¿no? Que se multiplica por 1. Pero aquí sí, entonces por eso está ese 3. Si me preguntan, es por los datos que dice aquí, porque contribuye con 3 electrones de conducción. Y lo demás pues es lo mismo, ¿no? El número de Avogadro por la densidad específica sobre la masa molar. Entonces la masa molar, pues aquí está. Aquí está mi número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23. Y aquí está mi densidad específica. Fíjense, en este problema sí nos daba la... ¿Sí nos daba? Ah, sí. Obtenga los datos necesarios de la tabla 1 y del apéndice B. Entonces, esos datos sí los da. Aquí nos dicen que la densidad del aluminio pues va a ser 2.75 por 10 a la menos 8. Perdón, la densidad, la resistividad, ¿no? Este valor ya nos lo da. Entonces, pues ya que tenemos nuestro N, que dijimos que son los electrones sobre el metro, por unidad de volumen, que es metro cúbico, entonces ahora nosotros ya podemos sacar el tiempo. El tiempo que nos pide va a ser igual a la masa sobre N por la carga del electrón al cuadrado, por, esto parece una P, pero bueno, es la densidad, ¿no? Y bueno, ya sustituyo aquí mis datos. Si se dan cuenta, no tuve que hacer ningún cambio como tal de ningún factor de conversión, porque aquí ya me habla de metros, aquí ya me habla de coulombs, aquí me dice kilogramos, entonces no tuve que hacer ningún cambio, por eso. Y ya, pues al final tenemos T, ¿no? Que está en femtosegundos, creo que esta era la F, no me acuerdo si era femto, creo que sí. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Sí, sí entendieron por qué el 3, ¿no? Porque aquí dice que contribuye con 3 electrones, el cobre contribuye con 1, el aluminio con 3. Eso va a ser de ley, ¿no? O sea, Sí, de hecho, por eso te digo, puedes sacarlo del cobre, pero pues es un dato que ya está, entonces te lo puedes aprender. Sí, ya te lo puedes aprender ese y entonces ese es el número de Avogadro. sí, 6.02 por 10 a la 23 es el número de Avogadro ese. Yo diría que esas son las 3 cosas más importantes que hay que aprenderse. El número de Avogadro, el N del cobre y la carga del electrón, ¿no? Que es esta. ¿Y cuál es el N del cobre? Ah, no. Déjame regreso porque no. Ah, no, ya entendí. Ya. ¿Le tomaste, el que tomaste la captura? Ese es, porque no me acuerdo. Ajá. Es para mañana y no me lo he aprendido tampoco. Le estoy diciendo que se lo aprenda, no me lo he aprendido. Bueno. Ya casi acabo, porque la verdad ya no alcancé a hacer lo de las medidas múltiples. Transferencia de energía en un circuito. Bueno, aquí estamos hablando más que nada de lo que es la potencia eléctrica. Y nos dice, en el circuito de la figura 1.3 existe una corriente eléctrica y cuando un diferencial de carga viaja de la terminal A a la B, existe un cambio de energía potencial. Déjenme ver los mensajes. El problema pasado, ¿de dónde sale M? ¿Cuál M? ¿La M? ¿Esta M? No, la m de tiempo es igual a m sobre n al cuadrado por p. Tiempo. Mm, Esta es la... ya no me acuerdo. Es que esto lo resolví en la mañana y ya no me acuerdo.
M 9.14. ¿De dónde salió? Buena pregunta. Deja ver, espera. M. Me tendría que... A ver, espérame, porque... Deja ver si lo tengo en el libro. Espérame tantito.